el cálculo de la fracción de expulsión es una de las partes fundamentales del estudio de la función cardíaca desde el punto de vista de función sistólica. Es uno de los puntos más importantes para evaluar con los pacientes. No es el único parámetro, pero es uno de los más relevantes. ¿De acuerdo? De una vez les comento para que vayamos aprendiendo este rollo. Fracción de expulsión de 50 a 70% normal. ¿De acuerdo? Menor del 40%, insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Podría repetir, por favor? Sí. Fracción de expulsión normal, 50 al 70%. Menos del 40% es insuficiencia cardíaca leve. ¿Sí? Sí. Menos del 30% insuficiencia cardíaca grave. Menos del 20%, que aunque no lo crean, sí lo hay, es muy grave. ¿Sale? Ahora, ustedes me preguntarán qué pasa con la fracción de expulsión entre el 40 y el 50%. No está bien establecido porque algunas personas que tienen ese porcentaje de fracción de expulsión, algunos tienen síntomas y algunos no. Se ha dado por llamar insuficiencia cardíaca limítrofe o así, pero la verdad es que no sabemos bien hasta ahorita. Se están haciendo estudios para evaluar a esos pacientes a largo plazo y ver si los consideramos ya como falla cardíaca como tal. ¿Sale? Ahora, la fracción de expulsión que evaluaba la parte de la función sistólica. ¿Sí quedó la idea? ¿Sí? Bueno. Y hay otra parte por evaluar, ¿no? Que es la función diastólica. ¿Están de acuerdo? Sí, lo que se Ya hace después, de presión volumen. ya después veremos cómo evaluaremos la función diastólica. Desde ahorita les adelanto, la función diastólica se evalúa mucho con ecocardiograma. Y también desde ahorita les adelanto que hay un tipo de insuficiencia cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Sí? Cuando lo único que está deteriorado es la función diastólica, se le llama insuficiencia cardíaca diastólica o insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. ¿Sí quedó la idea? Entonces, con esto, pues ya les estoy diciendo que el ultrasonido es una herramienta de suma importancia para el diagnóstico ecocardiográfico. ¿Sale? Sí. Muy bien, continúa, Pedro. Después tenemos el estudio de la poscarga. La única forma de estudiarlas es calculando el estrés parietal sobre la sístole ventricular, lo cual se logra si se tiene determinación simultánea del rayo de la cavidad ventricular, el espesor de su pared y la presión intracavitaria desarrollada durante la sístole. Todo esto se puede lograr mediante un estudio de cateterismo cardíaco. Quizás era 71. Después tenemos la curva de presión-volumen. Bueno, en esta tablita, el volumen diastólico inicial normalmente va a corresponder a una presión intraventricular normal, que sería la letra A.
Conforme se inicia el llenado diastólico y se incrementa el volumen diastólico, la presión también va a aumentar paulatinamente. Esta va a representar la curvita entre la A y la B, en la diástole. A ver, fíjense bien. Necesito que se aprendan muy bien esta curva, ¿eh? A ver, dale, Pedro, te escucho. Bueno, la pendiente de la curva va a estar determinada por rigidez y la distensibilidad miocárdica, es decir, que se va a generar una mayor presión para la misma cantidad de volumen. Normalmente está la rígido. presión, va a estar rígido. Normalmente la presión telediastólica interventricular no es mayor a 12 milímetros de mercurio. Terminando el llenado diastólico, que representa el punto B, se inicia la contracción ventricular. Durante su fase isovolumétrica BC, o sea, este punto, aquí está contracción volumétrica, este se va a incrementar A ver, de rápidamente. B a C, ¿qué sucede? La contracción isovolumétrica Ajá. va a incrementar ¿Disminuye el volumen? aumenta el volumen y la presión intraventricular, ¿no? No. ¿Cambia el volumen entre B y C? No. Ese no cambia, se mantiene. Sí, muy bien. Dale. Sí. Bueno. Entonces, sin que haya un cambio del volumen, al abrirse la válvula aórtica, comienza la fase expulsiva, en la que se va a reducir significativamente el volumen interventricular, que es la CID, aquí donde ya se empieza a reducir el volumen, en esta rayita, y esta se va a denominar fase expulsiva. Con el cierre aórtico se inicia la relajación isovolumétrica, en la que ocurre un descenso muy rápido de la presión interventricular sin cambios en el volumen, que va a representar la D y la A. O sea, el volumen va a estar igual, pero la presión se va a reducir hasta 10, hasta encontrarse a sus valores basales, que son los que ya habíamos dicho al principio. ¿No traes una curvita igual que la del ciclo cardíaco, niño? No. ¿La busco en Google? Hey. Curva de presión volumen, ¿verdad, doctor? No, en Google busca ciclo cardíaco. Ok, ciclo. Le pones curva de presión volumen, te va a aparecer lo mismo que estás viendo ahorita. Lo del libro. Sí. Pues es lo que había compartido Cintia, ¿no? Hace tiempo, lo de la diástasis y todas las etapas. Exacto. Entonces déjame pegar una. Tienes el Pero esquema bueno, ese, pégalo ahí. sí, es que está en inglés. ¿Lo pongo en inglés? ¿No importa? Bueno, es que no todos somos bilingües como tú. Yo no parlo bien el español. Y ya lo encontré en español. Ya que se lo pongo. ¿Ya? Ya. Lo voy a sustituir por este. Lo voy a No, no aumentar. lo sustituyas. Bueno. Ponlo a un ladito. Ok. ¿No? Hazla un poco más pequeña, ahora por la otra. Mira, ahí te va. La idea de lo que quiero que hagas es que con tus herramientas de presentación, Ujú. ya ves que puedes marcar con colorcito. Sí. ¿Sí? A ver, vamos a ponerle un colorcito. ¿De qué Vamos a color? elegir 4 colores. Vamos a elegir 4 colores muy diferentes uno de otro, ¿eh? ¿Rojo, amarillo y verde? ¿O rojo, Tú quieras, verde pero que y se vea azul? muy lo que tú quieras. Muy bien. Sí, pues rojo, amarillo y verde. Ya, Ujú. elige un color Ya. y vas a delinear de la letra A a la B en la curva de presión volumen. Ok. ¿Sí se ve? Sí, está muy bajito, pero sí se ve. ¿No lo Lo puedes voy poner más grueso? Sí, creo que sí. Sí, que se vea muy llamativo. ¿Así? Eso es. Bien, excelente. Ahora vas a pintar en el ciclo cardíaco
¿A qué corresponde esta fase? La diástole, pues sería a esta, ¿no? Sí, para la curva. A ver, dame un segundo. Sí. ¿Qué onda, Denis? ¿Cómo estás?
A ver, entonces, ¿dónde estás tu marcador? Ponlo en la fase de sístole, pero en la curva de presión ventricular. Pedro. Hola, hola, ¿me escucho? eh, Ah, perdón, aquí no, Doc. en la diástole, fase de diástole en la presión ventricular. En la curva ventricular. No, la curva ventricular es la de abajo. Es esta. De ahí, ahí. Píntalo de rojo. Ya, Ahí. Ahora elige otro color. listo. Ahora pinta la contracción isovolumétrica en la curva de presión volumen. La curva de presión. En la primera. Ah, ¿Ah? listo. Muy bien. Ahora píntala esa misma contracción isovolumétrica en la curva del ciclo cardíaco. ¿Dónde está? La curva del ciclo cardíaco. Sí, o sea, esta es la curva del ciclo cardíaco. Ujú. ¿Dónde está la contracción isovolumétrica ahí? Sería esta, ¿no? Ajá. Estas, ¿no? Esa es, La sistólica. fíjate bien, ¿dónde se eleva la presión arterial hasta llegar a la válvula Ah, aórtica? aquí. O sea, ahora píntalo ahí de verde. Ey, Ay, menos. sí, me pasé. Píntalo. Aquí está. ¿Por qué se está borrando? Ya. Ujú, píntala. Ahí. Siguiente color. Ujú. Ya. Fase expulsiva en la curva de presión volumen. ¿Ok? Y ahora en la curva del ciclo cardíaco, fase expulsiva. Es esta, ¿no? La que le continúa. Desde donde se abre la válvula aórtica hasta que se vuelve a cerrar la válvula. Aquí está Muy el bien. cierre, entonces sería como este nivel. Ajá. Y ahora, por último, pinta la relajación isovolumétrica. Ok. ¿Por qué agarras tonos tan discretamente pastel? ¿Quién sabe? ¿Pongo otro? Que sea muy notorio nada más. ¿Sí lo notan ustedes? Bueno, ponlo, está bien. Voy a poner un color porque se note más. Sí, A ver. ¿Sí está bien? ok, sí. Dale. Ahora, píntalo acá. Sería la relajación. Entonces, hasta donde cae, ¿no? Sí. Aquí. Y ahí vuelve a empezar. Ujú. ¿Sí quedó claro? Sí. Pero sí queda claro cómo en cada ciclo cardíaco se va a representar una curva de presión-volumen. ¿Sí? ¿Para todos quedó claro? Sí. Ahora, sobre la misma curva de presión-volumen, vamos a ver cómo funcionan las válvulas, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué fenómeno sucede, Pedro, en la letra A con relación a las válvulas? En la letra A, con relación a las válvulas. Ujú. Pues se inicia el llenado diastólico, ¿no? Pero con las válvulas, ¿qué quiere decir eso? Que se abre. Apertura, Apertura. válvulas AB. Aquí ¿Sí me está. explico? Ujú. Sí, pero acá en la curva de presión-volumen, quiero que lo veas. Ah, ok. Sí. La letra A representa la apertura de las válvulas auriculoventriculares, ¿de acuerdo? Ujú. Pero ¿qué representa la letra B? ¿Lo pongo como texto, doctor, o si lo dejamos? Como quieras, nada más quiero que lo sepas.
Ok. Bueno, tú y todos, obviamente. Sí, sí, sí. La letra A. ¿Y qué representa la letra B? Bueno. La letra B Ujú. eh, es el terminado del llenado diastólico. O sea, sería ¿Qué, después de que sí. Sería la. qué sucede con las válvulas? Se cierran, ¿no? Cierre de válvulas auriculoventriculares. Ujú. Entonces, el A se cierra. El A se abren, las válvulas interventriculares y la B se cierran. Ok. Ajá. ¿Y qué representa la letra C? La relajación, si no me equivoco. No, 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 no. ahí. A ver, la letra C que está ahí arriba de la B. Sí, ¿Qué está. representa? Ahí. Sí. ¿Qué representa? De las eh, válvulas. a nivel de válvulas, pues la relajación isovolumétrica, La- pero Sí, pero ¿qué representa? ¿Quién dijo por ahí algo? La apertura de la válvula aórtica. La apertura de la válvula aórtica. ¿Y qué representa la letra D de dedo? El cierre de la válvula, ¿Cómo? el cierre de la válvula. El cierre de la válvula aórtica. ¿De acuerdo? ok. Entonces, si se fijan como en la curva de presión-volumen se puede expresar cómo está representada la función del ciclo cardíaco. Ahora vamos más allá. ¿De dónde a dónde se evalúa la función diastólica? De la A a la B, ¿no? No. De la D de dedo a la B de bueno, porque es desde que se relaja. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Te quedó claro? Sí. Este lado es diástole. Y el otro lado es sístole. ¿Cuál, doctor? El que está del lado de. De la B de bueno hasta la D de dedo. Hasta la B de. Sí, porque la sístole, ¿estás de acuerdo que es desde que se contrae hasta que se vacía, ¿no? Ajá. Sí, sí. La contracción hasta el Y la vaciamiento. y la diástole es desde que se relaja hasta que se termina el llenado. ¿Sí o no? Sí. Es que no lo puedo ¿Sí se mover. fijan cómo se correlaciona bien? Entonces, si yo les digo que vamos a evaluar la función diastólica, ¿qué vamos a evaluar? La relajación isovolumétrica Y la contracción. y las tres fases de la diástole. ¿Sí queda claro? Sí. Yo les digo que vamos a valorar la función sistólica que vamos a valorar, la contracción isovolumétrica y el vaciamiento del ventrículo izquierdo. Y el vaciamiento del ventrículo izquierdo, ¿cómo lo calculamos? ¿Qué representa el cálculo de la letra C con relación a la letra D? C está a 130 y D está a 40. Es una ¿Qué representa eso? reducción del volumen Es una intraventricular. disminución. Ajá. ¿Y cómo se le llama eso? Es la fase expulsiva, ¿no? Sí, pero ¿cómo se le llama? Eso que se redujo, 130 menos 40, ¿cuánto es? 90. ¿Perdón? Empezamos con 90. 90, chicos. ¿130 menos 40? Sí, son 90, aunque no lo creas. No, no sé si. Inclusive en inglés, ¿eh? ¿Sale? Sí. Ahora, 90
entre 130, ¿cuánto es? Es 0.69. Entonces, esa es la fracción de expulsión. Está bien porque está dentro de los parámetros normales, 50-70. Está súper normal. Ujú. Entonces, ya se fijaron como la letra C y la letra D, esa fase expulsiva, a su vez representa la fracción de expulsión. ¿Sí quedó claro? Sí. Y eso es lo que representa en la mayoría de las veces lo que podemos evaluar como función sistólica. ¿Sí quedó claro? Pues, Sí. ¿le entendieron bien a la curva de presión-volumen? Sí. Sí. ¿Te ganó el subconsciente, Gamaliel? Sí. Sí. ¿De qué? ¿Sí le me entiendes o ganó. sí te ganó el subconsciente? Sí, sí, me ganó. Sí te ganó. ¿Y a quién le hago caso? ¿A tu voz o a tu expresión? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí le entendieron o no? Sí. ¿Todos le entendieron? Sí, Sí. ya lo entendí, doctor. Sí. ¿Sí? ¿Todos? Le tomo foto para que se queden los apuntes. Sí, pues así guárdalo para que se quede la explicación, ¿no? Sí, Cómo se construye la curva de presión-volumen y cuáles son los puntos importantes. ok. Ahora, fíjense bien, ¿se acuerdan cuando vimos función cardíaca? ¿Cuál es el punto que define con mayor exactitud la función sistólica? El punto D de dedo. ¿Sí? Ese es el punto más importante de la curva de presión-volumen para la función sistólica. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el punto que define de manera más importante la función diastólica? El punto que está en la B de bueno. ¿Sí quedó claro? Entonces, D de dedo, el punto más importante para la función sistólica. B de bueno, el punto más importante para la función diastólica. ¿Sí? Ahora vete para atrás en las diapositivas, niño Pedro. Sí, doctor. Esta no la vayas a deshacer, ¿eh? La que sigue, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, 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 más, 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 ahí. ¿Se fijan? Cada uno de esos porterías de fútbol que parecen porterías, ¿sí? Imagínense que es una curva de presión-volumen. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó? ¿Sí lo están entendiendo todos? Sí. A ver, Pedro, ¿dónde está el punto de la curva presión-volumen D de dedo? Mm, el dedo, si es el cierre aórtico.
no es aquí, A ver, elige qué color quieres. el morado. Bien. ¿Dónde está el punto D de dedo? Sí, el cierre aórtico, Acuérdate ¿no? de la curva. Acuérdate de la curva de presión volumen. Sí, es el cierre aórtico. Ujú. ¿Dónde estaría representado ahí? Sería aquí, en el 120 aquí. Ahí. Ujú. ¿Sale? ¿Lo marco? Si quieres. Ponle una letra ahí D. D. O bueno, está bien. Ahora marca los otros puntos D. Ok. Ajá. Y sería aquí y acá, ¿no? Ok. ¿Sí queda claro? ¿Se acuerdan cuando dijimos que cuando la curva de la función sistólica empeoraba, ¿hacia dónde se desplazaba? Hacia la derecha, ¿no? ¿Se fijan? A menor fracción de expulsión más hacia la derecha están los puntos D de dedo. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Ahora, Pedro, pon con otro color los puntos B de bueno. Ok. B de bueno. Entonces. Sería. Es el cierre. Es el cierre de la válvula aórtica, digo, de la válvula, perdón, Intermitente. mitral. Ok. Entonces sería, Bajando, ¿no? sería aquí, ¿no? No, ahí es la apertura. Si aquí se abre. Baja, baja, baja. Aquí. Ahí. ¿Te queda claro? Ahora, la función diastólica, entre peor función diastólica tiene, también está desplazado a la derecha. ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo les diga que tengo un medicamento que se llama digoxina, que desplaza la curva a la izquierda, ¿qué quiere decir? ¿Que mejora o empeora el corazón? Mejor. Lo mejora. Lo mejora. Y si yo tengo un medicamento que se llama angiotrofin y les digo que disminuye la contractilidad del corazón, ¿hacia dónde va a desplazar la D de dedo? Hacia la izquierda. ¿A la izquierda o a la Hacia derecha? la derecha. Derecha. Porque la disminuye. A la derecha porque está disminuida, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí les queda claro a todos? ¿Sí? ¿Ya le entendieron mejor a esta curva? ¿A esta gráfica? Sí, ya la relacioné con la otra. Cada una de las porterías es una curva de presión-volumen. ¿Sí quedó? Sí. Muy bien. Ahora regresa a donde estabas. Aquí. Ahí. Sale. Si dejaste guardado lo otro, ¿eh? Sí, le tomé foto. Bueno. Ahora borra ya los puntitos estos. Ujú. Bye.
Entonces, ¿ya quedó claro, pues? De acuerdo. Entonces, ¿ya se fijaron cómo se correlaciona el aprendizaje de ciclo cardíaco con el de función cardíaca? ¿Se quedó la idea clara? Apréndanse bien ciclo cardíaco, chicos. Todavía están a tiempo. ¿Sale? Eviten odiarme. Doctor, ahorita Oh, para hablar, ahorita que me acordé del examen, el examen lo podemos agendar, ya ve que dijo que lo agendáramos para el 5 para sí, presentarlo el domingo. Lo sí, puedo agendar el sábado, es que se junta, aunque lo vamos a presentar, separado. me pidieron que lo agenda, que no podía, como se junta con otros 2 exámenes, me dijeron que no se podía agendar. Agéndalo el día que quieras. Ah, bueno, Sí, agéndalo el sábado, no hay problema, pero lo presentamos el domingo para que no tengan ustedes problema en la plataforma. sí, ¿Sale? gracias. Muy bien. ¿Se entendió esta gráfica? Sí. Está sencilla, ¿no? Sí, explicada mucho más entendible. Si lo entienden bien, va a ser muy fácil los siguientes temas. Dale, pues. Dale, ¿A la Pedro. siguiente? Ok. Pues tenemos lo que usted nos estaba explicando con anterioridad, lo del estudio de la contractilidad del corazón intacto, y que pues esta va a ser la más difícil de conocer, pues este órgano siempre se encuentra sometido a cargas hemodinámicas que hacen impredecible el estado contráctil intrínseco instantáneo. El entendimiento de las curvas de presión-volumen y de su relación instantánea, como en sístole y diástole, nos ofrece la información del estado intrínseco del corazón intacto. Pues era lo de la liga y todo eso. Lo podemos saber. Ujú. Y después tenemos la relación, otro cuadrito que es la relación presión-volumen en sístole. Ujú. Pues aquí se esquematiza el concepto de la relación presión-volumen en sístole. Si mantenemos el volumen diastólico Ujú. artificialmente físico en 100 mililitros aquí, Ujú. observamos que el ventrículo izquierdo puede expulsar hasta 90 mililitros en condiciones normales, o sea, acá. Si la presión contra la que se contrae es 70 milímetros de mercurio, que esto marcaría la curva 1, ya sería todo esto. Ajá. Sí. Entonces, si aumentamos la presión sistólica a 120 milímetros de mercurio, Ujú. como por, a ver, espera, estamos marcando. ¿Cuánto va a expulsar el ventrículo? Sí, perdón, estaban marcando. El ventrículo expulsaría solamente 70 milímetros de. Sí, 70 milímetros. Mililitros. Mililitros, perdón. Entonces tendría una fracción de expulsión del 70, ¿no? Ajá, Que sigue estando bien. sigue estando bien, sí. Ujú. Y pues Si le esa subes a 180 la presión, 180 sería como que sí, sí. Es esto, ¿no? ¿cuánto expulsaría? Expulsaría alrededor de 40, Como bueno, como 90. no, como de 35, 30, 90 mililitros. No, no, como 100 40, menos 60 son 40, Gamaliel. 40, sí. O sea, la curva número 3 solo expulsaría 40 mililitros. Ya estaríamos ¿Sí hablando quedó claro? de cardíaca. Ujú. Ujú, ya estaría en falla cardíaca. ¿Se fijan cómo la línea va desplazándose hacia la derecha? Sí, O sea, va empeorando la función del corazón. y la 4 sería una ¿Sí grave. quedó clara la idea? Y bueno, ya si tienes más de 240 milímetros de mercurio, pues ya no expulsas nada, ¿no? El corazón ya ni siquiera se puede vaciar. ¿Sí quedó clara esta curva? No, yo no. Lo entendí, doctor. Yo no lo entendí. ¿Quién no le entendió, Alfredo? Y Sí, Sebastián. yo no lo entendí. ¿Alguien más que no le haya entendido? Yo. Sebastián. Daniel. Muy bien.
A ver, otra vez al inicio. ¿Sale? Regrésate a la curva de presión volumen. Sí. Ahí. Apréndanse bien las letras A, B, C y D. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ahora regrésate a la que estábamos ahorita que no se entendió bien. Ya. A ver, chicos. La curva número 1, ¿sí? Es una curva de presión-volumen. Dibújala, Pedro, con un color. Lo perdimos. Perdón, sí, se me salió por accidente. Ya, Luego, ¿qué onda? ¿Ya todo bien? todo bien, todo bien. A ver, dibuja la curva 1 completa, Sí, pero toda la curva de presión-volumen. completa, sí. Ay, otra vez la... con un color feo. Pon un color llamativo. Sí, Toda. Hasta abajo. ¿hasta abajo? Sí. No, niño. La No curva se de queda, se queda. presión-volumen. Sí, cierto. Aquí baja, ahí. Ya. Y la otro lado también. ¿Cuál toda esta? Sí. Hacia abajo. Ajá. ¿Sí quedó claro? Alfredo y Sí. Daniel. Sí. Tontería, sí. Esa es la curva de presión-volumen número 1. ¿Sí? Y la 2 está aquí. ¿Cuánto expulsa el ventrículo izquierdo en esta curva, Daniel? Si se está llenando a 100 y se vacía hasta 10, ¿cuánto está expulsando? 90. Daniel, 90. ¿Sí? ¿En contra de cuánto está de poscarga? ¿Cuál es la presión contra la que se está vaciando? 80. Como 70, 80, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Sí quedó claro, Daniel? Sí. ¿Cómo funciona ahí el corazón? ¿Qué fracción de expulsión tiene? Si se llena con 100 y expulsa 90, ¿cuánto fracción de expulsión tiene? 90, ¿no? Sí. ¿Sí quedó? Sí. ¿Estás de acuerdo que sí funciona muy bien, no? Sí. Ahora vamos a ver la curva número 2. Dibújala. Eso. Ok. Esa curva número 2, Daniel. ¿Contra cuánto se está vaciando? La previa se vaciaba contra 80. Ahora, ¿contra cuánto se está vaciando? 120. Contra 120. ¿Estás de acuerdo que es más difícil vaciarse en contra de 120 que en contra de 80, no? Sí. Ahora, ¿cuánto está vaciándose el ventrículo? Empezamos en 100 y acabamos en 30. ¿Cuánto sacó? 70. ¿Cuánto es la fracción de expulsión? 70, ¿no? Sí. Sí. Ahora la que sigue, Daniel. La curva 3. Dibújala, niño. 180 milímetros de mercurio. Ok. ¿Cuánto es la poscarga? ¿Contra cuánto se está vaciando? 180. Es más difícil vaciarse en contra de 180, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿cuánto se vacía?
De 50. 100, ¿hasta dónde llega? Hasta 60, ¿no? Bueno, sí, 60. Muy bien. ¿A cuánto se vació? 40. 40%. ¿Sí quedó claro? Sí, ya entendí. Ahora, ¿qué te está condicionando que cada vez se vacíe menos el ventrículo? La presión. ¿Y cómo se llama esa presión? ¿Precarga, contractilidad o poscarga? La poscarga. Poscarga. Entonces, a mayor poscarga, empeora la función cardíaca. ¿Sí me explico? Sí. No porque no se contraiga bien, no porque no se llene bien, sino que se está contrayendo en contra de una presión muy grande. ¿Sí quedó claro? Sí, Entonces, entendí. aumentas la poscarga, disminuye la función cardíaca. ¿A todos les quedó claro? ¿Quedó más claro ahora? Sí. Alfredo, ¿te quedó claro? Más o menos. Sí, le entendí. Solo el último, porque el 40 es lo que no entiendo. O sea, lo otro sí lo entiendo, pero el último Pues no. que bajan Eso todos sí sobre no. el 60. Y tienes que restarle a todos el 60 con el que bajan. O sea, tú llenas el ventrículo con 100, ¿sí? Sí, Y según la gráfica, ¿hasta dónde se vacía, Alfredo? Fíjate, ¿hasta dónde llega el color rojo? llega a como 60, ¿será? 60. O O sea, tenía 100 al inicio y se vacía hasta el 60. Entonces, ¿cuánto salió del ventrículo? 40. 40. ¿Cuánto es la fracción de expulsión? Pues 40. De ahí sale el 40. Ok, ya entendí. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos? Sí, doctor. ¿Seguros? Sí. Sí. Ustedes están muy niños, pero ¿alguna vez han visto una serie de televisión que se llama Los Expedientes Secretos X? Sí. No. ¿Sí? ¿No? No. No han Sí. vivido. Bueno, pregúntenle a sus papás. Fue una serie casi de culto, pero no, para ustedes es la prehistoria. Y uno de los eslogan de los Expedientes Secretos X, sí, es que hablaban de aliens y de teorías de conspiración mundiales y demás, ¿sí? Y uno de los eslogan era I want to believe. Y así estoy yo con ustedes cuando me dicen que sí le entienden. Les quiero creer. Espero que sí me entiendan. Si me dicen que no le entienden, se los vuelvo a explicar. Pero si me dicen que sí entienden, ya no. ¿Sale? Entonces, ¿ya le entendieron Sí. todos? A ver, los quiero verlos a los ojos y ver que sí le entendieron. ¿Todos entendieron? Sí. Sí. Bueno. Dale, pues. Se los voy a creer. I want to believe. Muy bien. Dale, Pedro. Está re fácil esta clase hoy. Sí, doctor. Daniel, ¿dónde andas? Ahí estás. Ya. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver
La previa fue relación presión-volumen en sístole, ¿verdad? Sí, este ya es en Ahora es relación presión-volumen en diástole. diástole. ¿Qué quiere decir? Que ahora lo que se modifica también es la precarga. ¿Sí quedó claro? Ujú. Sí, ¿Sí o no? Sí, sí. sí, antes vimos la poscarga, ahora ya va la precarga. Exacto. Vamos a ver la curva 1. Otra vez pinta la curva 1, niño Pedro. Sí. Bueno, esa curva 1 es normal. ¿Sale? ¿Sí quedamos? Sí. Muy bien. ¿Con cuánto se llena el ventrículo? ¿Dónde está el punto B de bueno? En el B, 80, B de bueno, ¿Un 80? en 70, 80. 80. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está el punto B de bueno, Pedro? El de abajo. Acá. ¿Dónde? Hasta abajo, hasta abajo. Sería en el 80. Abajo, abajo, abajo. Ahí. No, no, del otro lado. Derecho. Ahí. Ese es el punto B de bueno. Acuérdense que vamos a valorar la diástole. Ponle una crucita ahí. Ujú. Ya. Ujú. Arribito, bueno, está bien ahí. Ahí déjala. Bueno, era acá, ¿no? Muy bien. Exacto. ¿Sí? Entonces, diástole normal. ¿Hasta cuánto se vacía? 30. Como Pues como a 25, ¿no? 20. 20 puede ser. Entonces, ¿cuánto expulsa? 80 menos 20, 60, 60. 60. 60 entre 80. ¿60 entre 80? ¿Sí? 0.75. 0.75. Entonces, ¿cuánto tiene fracción de expulsión? 75. 75%. O sea, está normal, ¿verdad? ¿Contra cuánto se vacía? ¿Cuál es la poscarga? Como 100. 100 más o menos, ¿no? 100, 105. ¿Sí quedó claro? Ujú. Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora la curva número 2. Igual en 80. Pedro, dibújala. Igual en No. 80, Perla. Como en 45, ¿no? No, la 2, la 2, la Ah, 2, la Perdón, 2. perdón, sí. Pedro, qué Ya bueno voy. que eres médico. Las matemáticas, no. El diseño gráfico, no. No. Es esta. Entonces, sí, es esta la carrera que debes de hacer, médico. Ok, ya quedamos. Entonces, a ver, Perla, dijiste que se llenaba hasta 80, ¿verdad? Sí. Pero ¿hasta cuánto se vacía? En 45. Ajá. Entonces, ¿cuánto se vacía? 35. 35. Ahora, 35 entre 80, ¿cuánto es? 0.43. Entonces, tiene 43% de fracción de expulsión.
¿Sí se fijaron? Se llena igual, pero tiene una poscarga más alta, ¿no? ¿De cuánto es la poscarga? ¿140? Como 100, sí, 140. Por eso funciona menos. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, como funciona menos y no está bien que funcione así, ¿qué viene en la curva número 3? Una compensación diastólica. Ley de Frank-Starling. Pinta la 3, niño. ¿Por qué ley de Frank-Starling? Porque se llena más para que se distienda más. ¿Sí quedó claro? Sí, ¿Sí? Ahora, ¿con cuánto se llena? como con 105. 105. ¿Y hasta dónde se vacía? 50, 45. 45 también. Ah, ok. Ahora, 105 menos 45, 60. 60. 60 entre 105. .57. Entonces, ¿cuánto tiene fracción de expulsión? 57. 57. Mejoró, ¿no? Sí. Sí. ¿A expensas de qué mejoró? ¿De que disminuyó la poscarga? No, ¿verdad? No, del aumento del volumen. De la Del compensación. aumento de volumen. O sea, de la ley de Frank-Starling. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Pero esa ley tiene un límite. ¿Cuál es el límite? La curva número 4. ¿Sí? Esa curva número 4 tiene hasta dónde se llena. Como 125, 120. 120. 20. Ajá. ¿Y hasta dónde se vacía? 90. 90. 90. Entonces, 120 menos 90, 30. 30 entre 120, 25. punto 25, ¿no? 25. Entonces tiene 25% de fracción de expulsión. Ya está en ¿Pero el- por qué? Si se llenó mejor. Porque ya hay fibrilación ventricular. Nah, no seas salvaje, Gamaliel. Fibrilación ventricular ya lo estás matando, pobrecito, dale chance. No, fíjense cuánto tiene de poscarga. Como 200. Como 200, ¿no? ¿Sí quedó claro? Entonces, a pesar de que tienes una compensación diastólica, el aumento de la poscarga no te permitió mejorar la función cardíaca. ¿Sí quedó claro? En la número 3 tienes una compensación diastólica, ¿sí? Con una poscarga relativamente baja, mejoró la función cardíaca. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, imagínense que este es un paciente hipertenso y que lo tengo en la tabla número 4, en la gráfica 4. ¿Qué le voy a dar? Está en falla cardíaca. ¿Qué necesito hacerle? ¿Disminuirle la precarga? Un poco, pero no es lo más importante. ¿Qué le debo de hacer? Disminuirle la postcarga. Y una presión de 220 la llevo a 120, automáticamente de la curva 4 lo paso a la curva 3. ¿Estás de acuerdo que prefieres estar con 40 y algo de fracción de expulsión en lugar de estar con 25, ¿no? Sí. ¿Te quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Entonces es por la poscarga que está así, la 4. Así es. Ok. Porque fíjate, se llena muy bien. ¿Por qué no se vacía bien? Porque tiene demasiada fuerza en contra para la contracción. ¿Se quedó, verdad? Sí, no le da tanto margen la línea. Si estuviera un poquito más arriba, Está muy pesada sí. la postcarga.
¿Sí quedó claro? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Sí le entendieron bien esta gráfica? Sí. Bueno. Yo les creo, ¿eh? Yo creo mucho en ustedes. Muy bien. Entonces ya se entendieron estas tres gráficas. Vamos, excelente. Tómale foto para que no se les olvide. Sigue. Reserva cardíaca. ¿Sí? ¿Qué es una reserva? Algo que se tiene guardado para usarlo cuando se necesite. Ujú. ¿A alguien de aquí le gusta el vino? Sí, A mí. ¿Vino tinto? de ¿Sí? todo. Muy bien. Cuando van y piden un reserva de la casa, automáticamente saben que les va a salir más caro, más barato o igual. Más caro, ¿no? Porque es el último. Más caro porque era lo que tenías guardado para ti. ¿Sí me explicó? Entonces, la reserva de la función cardíaca es la cantidad de trabajo que puede hacer el corazón adicional al funcionamiento natural del corazón. Antes de que entremos al tema y de que nos lo explique Pedro, ¿cuándo usarían una reserva cardíaca? ¿Cuándo se les ocurre? ¿Podría ser una hemorragia? Bueno, es una situación muy estresante, una hemorragia, sí, claro. Una deshidratación podría ser. Una deshidratación también es una situación estresante. Y pues Pero algo más natural, ustedes son muy En el ejercicio. Anemia. Va a ser en por el anemia. Ejercicio fuerte, sí, no, es que en el ejercicio. No sean drásticos. ¿Sale? A ver, ¿qué sucede en el ejercicio? ¿Qué pasa cuando ustedes hacen ejercicio? Te calientas. Pues Vamos a tienen mayor gasto cardíaco. Sube tu temperatura y el sudor hace pequeño. que te conserves. Eso, tienes un mayor gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Y cómo se genera ese mayor gasto cardíaco? Es que hay que bombear sangre a todos los músculos que se están usando. Sí, pero ¿cómo? ¿A expensas de qué? Pues va a haber A expensas vasodilatación. de Y taquicardia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso es normal que los deportistas tengan taquicardia, ¿verdad? Ya en reposo. No, tienen bradicardia. manejan pulsos bajos. Sí, tienen pulsos bajos. Ya, ya. Ok. Entonces, una reserva es la taquicardia, ¿no? Un mecanismo de reserva. A esa se le llama reserva cronotrópica. ¿Sale? ¿Qué más hace el corazón del deportista cuando hace ejercicio? Se contrae más fuerte, más robusto. ¿Sí? Y a eso se le llama reserva inotrópica. Acuérdense que inotropismo tiene que ver con la contractilidad. ¿Se acuerdan? Entonces ya tenemos dos reservas. La reserva cronotrópica y la reserva inotrópica. ¿Y qué otro mecanismo de reserva tenemos? El de aumentar el llenado ventricular. ¿Se acuerdan? A mayor distensión, mayor fuerza de contracción. ¿Cómo se le llama a esa reserva? Reserva diastólica. ¿Sí quedó claro? En pocas palabras, la reserva cardíaca significa una mejoría en la función cardíaca global. ¿Sí quedó? ¿Qué pasa si yo hago ejercicio y no me acelero del corazón?
¿Voy a aguantar mucho o poco ejercicio? Poco porque hay que perfundir los órganos. Poco porque no estoy haciendo uso de mi reserva cronotrópica. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Qué pasa si yo hago ejercicio y en lugar de hipertensarme me hipotenso? Ah, caray. ¿Voy a perfundir bien mis músculos? No, ¿verdad? No. Entonces es normal que en el esfuerzo físico haya un aumento de la poscarga. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Qué necesito para vencer ese aumento de poscarga? Un aumento de la contractilidad. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿qué pasa si yo hago ejercicio y mi corazón funciona más débil que cuando estoy en reposo? ¿Voy a poder hacer ejercicio? No. No. ¿Puede suceder esa situación de que cuando yo hago ejercicio mi corazón se ponga más débil? Pues, Sí, ¿no? sí, en patología. Pues sí, ¿Saben cuándo sucede eso? En insuficiencia. en la insuficiencia cardíaca. En la cardiopatía isquémica. Porque se acelera mi corazón, pero no le llega sangre suficiente, entonces no tiene energía para contraerse. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora sí, Pedro, empieza el tema de reserva. Sí, bueno, pues como usted lo explicó al principio, esta es la capacidad que tiene el corazón para incrementar su gasto cardíaco. Este representará su grado de reserva funcional. Ujú. Dale. Tenemos después la reserva cronotrópica. Esta va a ser la capacidad del corazón para aumentar el gasto cardíaco a través del aumento de la frecuencia cardíaca. La reducción del gasto cardíaco producido por cualquier causa puede normalizarlo a través del aumento de la frecuencia cardíaca. Ya que tenemos una tablita que representa el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Donde tenemos que lo normal debería ser de 60 centímetros cúbicos, una insuficiencia cardíaca hay 40 y una insuficiencia cardíaca compensada hay 40. No se pierde gracias a la compensación de la reserva. Y en la frecuencia cardíaca tenemos que la normal es de 80 por minuto, latidos por minuto, insuficiencia cardíaca 80 y una insuficiencia cardíaca compensada de 120. El gasto cardíaco comúnmente debe ser de 4.800 centímetros cúbicos. En una insuficiencia cardíaca hay 3.200 y una insuficiencia cardíaca compensada son 4.800. Es decir, que vuelve siempre a sus valores normales cuando se compensa. ¿Ya se fijaron qué fue lo que compensó? La frecuencia cardíaca. O sea, el gasto sistólico cayó cuando estabas en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Cayó a 40. Y mantiene la misma frecuencia cardíaca, 80. Entonces, 80 por 40 igual a 3.200. Entonces, tu gasto cardíaco disminuye. Pero, ¿qué pasa si aceleras tu corazón? En lugar de 80 te vas a 120. Entonces, ahora tienes 4.800. ¿Sí? Ahora, fíjate en el normal. ¿Sí, Pedro? ¿Qué pasa si ese individuo normal hace ejercicio moderado y aumenta su frecuencia cardíaca a 120? ¿Hasta cuánto se le va el gasto cardíaco? El normal, ¿eh? Normal. Entonces hace ejercicio y tiene una frecuencia cardíaca de 120. Ujú. Se hace una regla de 7.200. 7.200. Si hace ejercicio importante y la frecuencia cardíaca se le va a 150, ¿de cuánto se le va el gasto cardíaco? $9,000. Ujú. ¿Se 9.000. fijan cómo una persona normal aumenta muchísimo su gasto cardíaco solamente con acelerar más el corazón? Sí. ¿Sí? Esa es la reserva cardíaca que tiene una persona normal. ¿Sí me explico? Sí. Digo, porque están de acuerdo que no nada más el que tiene falla cardíaca tiene reserva cardíaca, ¿verdad? También los normales tienen reserva cardíaca, que solo la usan cuando están haciendo ejercicio.
¿Sí quedó clara la idea? Sí. O sea, todos tenemos reserva cardíaca. ¿De acuerdo? ¿Cuál es un muy mal escenario? Un muy mal escenario es cuando tú funcionas al borde de tu reserva cardíaca y tu cuerpo está en reposo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tu reserva cardíaca ya dio todo lo que podía dar y tú no puedes hacer nada porque solo en reposo estás bien. ¿Sí me explico? El peor sería en un grado 4 ya, ¿no, doctor? Donde ya incluso en reposo ya hay Y, disney. y esa es la clasificación 4 de la New York Heart Association. Muy bien, Pedro. ¿Sí quedó claro? Entonces, doctor, ¿va a llegar un momento en que ya no haya reserva cardíaca? ¿O Sí. cómo es que el paciente se va a dar cuenta de que, por ejemplo, está en una insuficiencia? Por síntomas, Irene. Disminución de la capacidad de esfuerzo, disnea, fatiga. ¿Sí queda claro? Sí. Esos síntomas los vamos a ver cuando veamos el tema ya de insuficiencia cardíaca como tal. Ahorita estamos viendo solo función cardíaca. Pero como te dice Pedro, el que ya está al límite de su reserva cardíaca, pues ya está en fase 4. Sí. ¿Sí les quedó clara la idea? Sí. O sea, ya no hay reserva y aparte está. Ya no hay reserva, ya no hay más que ofrecer. O sea, tu corazón ya llegó al tope. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. ¿Quién hace ejercicio? Pues yo voy a empezar con natación. Antes nadaba mucho, pero pues ya dejé un tiempo. Vas a empezar con natación porque vas a hacer nada y nada y nada. Así es. No, sí lo voy a hacer bien. De Ya, hecho, sí bueno, estuve en un equipo. porque ya desde ahorita estás haciendo nada. Muy bien. Taquicardia por estrés. Nada más. Entonces, los que vayan a hacer ejercicio, supongamos que ahorita al final de la clase se van a ir a hacer ejercicio. ¿Sí? Y supongamos que se van a ir todos, que sería lo ideal. ¿Sí? Ahorita que están sentaditos cómodamente, recibiendo una súper amena clase de cardiología. Corazón feliz, corazón contento. Todos tienen un gasto cardíaco de 4,800 y están geniales. ¿Sí? Todos son perfectamente capaces de llevar su gasto cardíaco mínimo 9,000. ¿Sí? Ahora, depende de su acondicionamiento físico, qué tan lejos van a llegar con esos 9,000, ¿verdad? ¿Sí me explico? Si es una persona habituada a hacer ejercicio, pues va a correr 4 kilómetros con esos 9,000 de gasto cardíaco y va a regresar bastante bien. Si es una persona que apenas va a iniciar a hacer ejercicio, pues va a caminar 800 metros o correr 800 metros y va a gastar su gasto cardíaco de reserva, pero está bien porque va iniciando. ¿Me explico? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Todos? Ahora, Sí. preguntaba ahorita Irene que cómo te dabas cuenta que ibas perdiendo reserva cardíaca. Simplemente con la edad, Irene. Conforme te vas haciendo mayor, tú vas perdiendo reserva cardíaca. ¿Tienes abuelito? Sí. ¿Sí? ¿Todavía camina? Sí. Si te lo llevas a caminar y te pones tú a caminar rápido, ¿estás de acuerdo que a tu abuelito le va a dar disnea y a ti no, verdad? Se va a quedar atrás. Se va a quedar atrás y le va a dar disnea. ¿Por qué? Porque él está muy cercano a su tope de reserva cardíaca en condiciones basales. Y tú tienes una reserva cardíaca muy alta. ¿Sí me expliqué? Ok, sí. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Y está enfermo tu abuelito? No. ¿Qué edad tiene, Irene? 73.
Por la única enfermedad que tiene son 73 años. Que no es una enfermedad, ¿verdad? Es la edad. Realidad. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, ¿qué te pasa si te vas a hacer ejercicio con él? Él va a ir al 100% de su reserva cardíaca y tú vas a ir a un 130% de tu reserva cardíaca. ¿Sí? Ujú, sí. Y luego ya caminan media hora y le dicen, a ver, abuelito, ahora sí quédese aquí. Déjeme, voy yo sola porque ahora sí voy a hacer el uso de mis 200% de reserva cardíaca. Usted me va a ver cómo corro. Sales, corres 20 metros, no, no es cierto. Corres otros 2000 metros y ahora sí regresas ya fatigada, con el mismo grado de fatiga que quedó tu abuelo. ¿Sí? Ujú. Pero esos 2000 metros que con tu abuelo recorriste en 40 minutos, tú los recorriste en 10 minutos corriendo a trote. ¿Sí? ¿Sí quedó clara la idea? Sí. ¿Sí queda claro el concepto de reserva cardíaca? Sí. ¿Sí? Muy bien. O sea que la edad es el primer factor de La edad es el primer factor de deterioro de reserva cardíaca. que sí. Ok, denme un segundo. Ujú. Muy bien, como ya se dieron cuenta, yo estoy al límite de mi reserva y ustedes todavía no. Es por la edad, obviamente. Bueno, entonces, ¿sí queda claro lo del concepto de reserva? Sí. ¿Sí? Entonces quedamos que la reserva por aumento de frecuencia cardíaca se llama reserva cronotrópica. ¿Sí quedó? Sí. Caso clínico. Abuelito, 80 años de edad. ¿Sí? Un día amanece, se quiere poner de pie de la cama y wow, se marea y se vuelve a recostar súbitamente. Y nada más de quererse sentar, empieza con disnea. ¿Qué onda? Yo ayer estaba bien. Le checas el pulso y trae 30 de frecuencia cardíaca. Y no le acelera. O sea, tiene un bloqueo auriculoventricular. Causa de su insuficiencia cardíaca. Una incompetencia cronotrópica. O sea, su contractilidad está igual de bien que ayer. ¿Sí? El problema es que tu corazón está lento porque está bloqueado. ¿Qué vamos a hacer con el abuelazo? Le ponemos un marcapasos. Y con eso vuelve a recuperar su reserva cronotrópica. Se estimula otra vez los nódulos. Ujú. Y ahora el marcapasos se lo ponemos para que le estimule a 70 latidos por minuto. Y ahora sí, el abuelito otra vez se levanta solo de la cama, se va caminando al baño, va por las tortillas ahí a la tortillería de la esquina y camina otra cuadra y va por la leche y regresa. ¿Sí me expliqué? Sí. Claro. Nada más con una pequeña descarga eléctrica y ahí quedó el abuelito. Tampoco.
¿Por qué a ustedes les gusta está matar a todo el mundo? O sea, están estudiando para salvar gente, no para ver cómo matarlas. Entonces, el abuelo vuelve a tener reserva cronotrópica. Entonces, la causa de insuficiencia cardíaca aguda que tuvo, ¿cuál fue? El bloqueo auriculoventricular. ¿Quedó claro? La edad nunca te lleva a un límite muy fuerte de incompetencia cronotrópica. O sea, y tener 90 años, por ejemplo. Sí, claro. O sea, obviamente a mayor edad, mayor deterioro funcional, pero también depende mucho de lo que hayas hecho en tu juventud. O sea, una persona activa en su juventud, ya sea por lúdico, por deporte o por trabajo físico, pues sí, tiene una mayor capacidad física que alguien que fue sedentario toda su vida, ¿no? Sí. Por forma, para llegar a viejo, muévete y cierra la boca. O sea, estar delgado y activo, tienes muchísimo mayor posibilidad de llegar a viejo. No sé qué significa viejo para ustedes, pero llegar a una tercera edad, estamos hablando de llegar mínimo 80 años. Que ustedes deberían de tenerlo garantizado por la edad en la que por el año en el que nacieron. La esperanza de vida para ustedes tranquilamente debe ser 80 años. No se está viendo así ahorita. Bueno, Ya bajó a quita la 70, Doc. pandemia, quita la pandemia de en medio. Sí, Estados Unidos perdió un año de esperanza de vida por la pandemia, pero se supone que con la vacuna se va a recuperar. Estados Unidos tenía 78 y bajó hasta 74. Uy. Bueno, pero Japón tiene 86. Ah, no, sí. Es los más sanitos, ando viendo las gráficas. ¿Qué diferencia tiene Japón y Estados Unidos? El estilo de vida, la dieta. El estilo de vida con dieta y ejercicio. Sí. ¿Sí? O sea, los japoneses son delgados por naturaleza, ¿no? Digo, fuera de los sumotris, ¿sí saben lo que es un sumotri, verdad? Sí. Fuera de los sumotris es raro ver a una persona con obesidad importante en Japón. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿quedó claro el primer concepto de reserva? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Dale. Después tenemos la Reserva diastólica. diastólica. Muy bien, dale. Esta es la capacidad del corazón para aumentar el gasto cardíaco a través del mecanismo de Frank Starling. El cuadro que vemos a continuación ejemplifica la forma como el mecanismo de Frank Starling compensa la actividad del gasto cardíaco. Y pues en este cuadro vamos a ver los volúmenes ventriculares normales y en insuficiencia cardíaca. A ver, describe primero el normal. Bueno, VD, que significa volumen diastólico, es de 100. Ajá. VS, Sí. que significa volumen sistólico, representa 40. O sea, de 100 bajó a 40. ¿Cuánto expulsó? 60. 60. Sí. Entonces, ¿cuánto es el gasto sistólico? 60. 60. Uh-huh. Una fracción de expulsión del 60%. Multiplicado por 80 de frecuencia cardíaca normal, ¿cuánto es el gasto cardíaco? 4.800. 4.800. 4.800. Ahora explica la gráfica de la insuficiencia cardíaca compensada. Pues bueno, tenemos que si un volumen diastólico es de 200. O sea, aumentó mucho. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo que es un ventrículo francamente dilatado, no? Uh-huh. O sea, de estar así, creció así. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Seguimos. Pues tenemos un volumen sistólico de 140 en insuficiencia cardíaca. El gasto sistólico será de 60.
O sea, mantiene el gasto sistólico, ¿verdad? Ujú. Por eso si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca que la está manteniendo por la compensación que existe, va a seguir siendo 4.800. ¿Cuánto es la fracción de expulsión? Es del 30, ahí es donde ya está a niveles, pues, O sea, tiene una insuficiencia cardíaca verdaderamente importante, ¿no? muy grave, sí. ¿Y cómo se compensó? ¿A través de reserva cronotrópica? No, ¿verdad? No. Porque tiene los mismos 80 latidos. ¿Cómo se compensó el paciente? Gracias a la ley de Frank Starling, que es A través de ley de Frank Starling, o sea, reserva diastólica, diastólica, sí. teniendo un mayor llenado ventricular. ¿Sí quedó claro esta gráfica? Está muy sencillo, ¿no? Sí. Me están dando el avión. No. Ok, bueno. ¿La que sigue? Después tenemos la reserva sistólica. Esta va a ser la capacidad que tiene el corazón para aumentar el gasto cardíaco por aumento de la contractibilidad. Su límite es el daño funcional o estructural de la miofibrilla. El corazón puede utilizar su reserva sistólica cuando por aumento de su contractibilidad, sea por estimulación neurohumoral endógena, o sea, con catecolaminas, o por un inotrópico externo. ¿No? Y Muy bien. Ahora explica esta gráfica. pues tenemos... La número 1 es normal, Sí, ¿sí? Fíjate como la presión al final del ventrículo izquierdo, la presión al final de la diástole, la D2 del VI, está bajita, ¿no? Abajo de 10. sí. Y el índice cardíaco está tranquilamente en 4. ¿Sí Ujú. quedó claro? Muy Sí, bien. Ahora fíjate como la número 2, el paciente está en franca insuficiencia cardíaca. La 2, a la 2, perdón. Acá. Sí, aquí ya no está ¿sí? llegando al cardíaco de 4. Está con un gran llenado ventricular. ¿Cuál es el problema cuando usan la reserva diastólica, Pedro? Bueno, y todos. Que aumentan la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que esa presión del ventrículo izquierdo a dónde se iba? ¿Hacia atrás? A la aurícula izquierda. ¿Y hacia atrás? A las venas pulmonares. Y que si sobrepasaba de 25, ¿qué pasaba? Edema intersticial pulmonar. ¿Sí quedó claro? Entonces, el usar la reserva diastólica tiene su límite. Si aumentas demasiado la presión diastólica, acabas con edema agudo de pulmón y el paciente está en una falla cardíaca súper importante. ¿Sí quedó? Como es el caso del paciente en la línea número 2. ¿Ya estamos? Ese paciente le das un inotrópico positivo, como es la digital y la dobutamina, y de la curva 2 te lo llevas a la curva 3, en donde ya vuelve a tener un gasto cardíaco de 4 litros por minuto, pero con una presión diastólica de 15 milímetros de mercurio. Abajo, niño. Ah, Línea punteada hacia abajo. sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. O sea, sigue teniendo un auxilio de la reserva diastólica, pero lo que hace la verdadera diferencia es aumento en la contractilidad. ¿Sí quedó claro? O sea, no toda la compensación se lo puedes dejar a la reserva diastólica. ¿Estamos? Sí. ¿Quedó claro esto? Ujú. Sí, o sea Bueno, que explícalo del medicamento. Ya cuando se administra un inotrópico. así es. Mejora la contractilidad y por lo tanto mejora la fracción de expulsión y el gasto cardíaco vuelve a lo normal. Ok. Nada más que ya Y hay... como se vacía mejor, ya no necesitas tanto llenado ventricular, entonces baja la presión diastólica y ya no te congestionas en el pulmón. Digo, no es lo mismo tener presión diastólica de 28 que tener presión diastólica de 15. Sí.
¿Sí quedó claro? Sí. ¿Se acuerdan cuál dijimos que era el número México? Mm, 25. Uy. ¿Se acuerdan por qué? 25 es el número de la presión oncótica. Es cuando ya las proteínas no pueden mantener el líquido alrededor de ellas y se sale del vaso sanguíneo. Presión hidrostática de 25 supera la presión oncótica de 25. ¿Sí quedó? Ujú. Sí. Sí. Y bueno, pues ya por mi parte es todo. Y ya después entramos al tema de insuficiencia cardíaca. Muy bien. ¿Quedó todo claro, niños? Pues hasta ahorita sí. Les Sí, veo creo una que cara de angustia reprimida que no pueden con ella. Ah, pero por otras clases. Ah, bueno. Menos mal. Es que esto está sencillo, ¿no? Doctor, le queremos preguntar, bueno, si usted sabía algo acerca del triángulo de Admiral's Mouth de gastro. Porque Afortunadamente no, fíjate. es que el doctor nos deja en paz porque nos pide saber cuál es la función clínica de ese triángulo de Admiral's Mouth. Fíjate qué interesante. ¿Y qué han consultado? Pues yo he buscado de muchas fuentes, pero no dan una función. A ver, Todo busca lo el que encontramos dice que no es. doctor Google. Más bien no le gusta nada de lo que decimos al doctor. No. Es que no hay una función clínica. No A hay ver, una ¿y función. hay un libro de base? No, No nos deja es con usar puros libro. artículos. Dejó nuestra suerte. Y que no sean menos, o sea, más viejos que 5 años. O sea, sí está bien No, lo de pero los es que ustedes no van a artículos. ser gastroenterólogos, ¿eh? No. Bueno, No, pero ya algunos nos sí dijo serán. que si no sabíamos nos iba a poner eso en el examen. Sí. Al que le guste sí va a ser gastroenterólogo, al que le guste va a ser cardiólogo. Sí, pero hay que darte bases. La primera base es un libro de texto. Sí, no nos dijo que no usáramos ninguno. Y Sí, cuando hubo una vez que alguien usó un libro de texto y porque nos pide las fuentes o el artículo y de qué año y así, cuando alguien usó uno se enojó. ¿Pueden dejar de grabar, Sandra? Ay, voy.